Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a quienes habéis acudido a esta convocatoria, que es iniciativa de la Asociación de Alumnos del ISCR, de la Facultad de Teología de Valencia. Bueno, saludamos a todos los alumnos, saludamos a la presidenta Esther Torres y a la secretaria, que va a tener Esther Cortina, que tendrá un mayor protagonismo. Yo solamente quería, por una parte, saludar, agradecer vuestra presencia y, sobre todo, agradecer la iniciativa que habéis tenido desde la asociación de intentar presentar una temática que es candente, porque toca un problema que ahora nos explicarán, muy real y que tiene que ver con los estudios que estáis realizando en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y que, por tanto, bueno, pues, directamente puede afectar. Yo creo que es bueno tener las cosas lo más claro posible para saber a qué atenernos, tanto por parte de los que estudiáis, como por parte del instituto, como por parte de la Delegación de Enseñanza de la diócesis, porque somos partes implicadas en esta realidad y, por lo tanto, debemos intentar sumar, ¿no?, para que las cosas salgan lo mejor posible. En ese sentido, gracias por la iniciativa y nada más. Le doy la palabra a Esther Cortina, la secretaria de la asociación, pues para que explique un poquito el origen del acto y pueda presentar a nuestro invitado de esta tarde. Bien, pues ya en las clases, bueno, sabéis que ya en cuarto y quinto, que el año pasado fue la primera promoción, ya nos dividimos por especialidades, ¿no?, enseñanza y pastoral. Ya en las clases pues surgían muchas preguntas acerca de los requisitos para ser profesor de educación secundaria, de educación religiosa en secundaria. Y la verdad es que siempre recibíamos la respuesta desde el ISCR, ¿no? Vicente intentaba responder a todas nuestras preocupaciones a nivel administrativo, pero nos faltaba la parte de la diócesis, como acaba de decir Vicente, nos faltaba... cuando nosotros terminamos los estudios, acudimos allí a la delegación de enseñanza a llevar el currículum. Y esa parte no la conocíamos y muchas veces surgen preguntas que desde el ISCR pues no se nos podía dar respuesta. De modo que también en la última asamblea que tuvimos hace unos meses, varios alumnos comentasteis: oye, nos gustaría que alguien respondiera a estas inquietudes que tenemos, a estas preguntas, a estas dudas. Pues hoy es el día. Vicente también nos ha querido acompañar, entonces así que tenemos desde el ISCR y desde la Delegación de Enseñanza pues la posibilidad de que se nos dé respuesta, ¿no?, a las preocupaciones o dudas que tenemos. Con nosotros está, la mayoría lo conocéis, muchísimos años, ¿no?, a Paco Millet, que, como habéis visto en la invitación, coordinador de inspección de enseñanza educativa, y nos contaba muchísima experiencia. Vosotros mismos decíais, ¿quién mejor que él, si ha estado desde el principio con todas las negociaciones en consellería, desde la experiencia de ser profesor de religión? Decía Inma ahora, casi que tu parroquia ha sido la delegación de enseñanza, ¿no? Pues nada, es un placer para nosotros, la verdad, tener a Paco Mietti de primera línea que nos pueda explicar los requisitos, como dice la invitación, para ser profesor de secundaria, y también la misión que va muy unido, mucho más de lo que muchas veces creemos o pensamos, ¿no? Pues muchas gracias, Paco, por aceptar esta invitación a este pequeño grupo de estudiantes inquietos, por poder dar este servicio en la diócesis. Pues muchas gracias, Vicente, el padre Vicente, ¿no? Me recuerdo a padre Sauras, que fue profesor mío en el seminario, famoso profesor, ¿eh? Sí. ¿Llegaste a conocerlo? Lo conocí. Pero ya estaría, claro. Estaba prácticamente ciego y quiso ser el portero del convento, ya que no podía hacer otra cosa el pobrecito. Pues sí, llegó a ser eso el portero, sí. Y Esther, muchas gracias. Y a vosotros también por estar aquí. Y yo he venido un poco engañado, ¿eh? Hay que decir las cosas también claras, porque yo no pensaba en todo esto, sino en el aula. Allí pues es una reunión de gente que se preocupa de esto y pregunta respuestas, de esto, lo otro, ¿no?
Yo al ver la invitación ya digo, uy, esto le han dado aquí un carácter ya solemne, el salón de actos, tal. Digo, uff, me han engañado. Qué susto. Y entonces digo, pues habrá que preparar algo, porque digo, claro, para las preguntas y respuestas pues salen, ¿no? Pero ya cuando uno tiene que decir algo, así ya en tipo solemne, aunque seáis poquitos, es lo mismo que si hubiese 200, son igual de importantes. Por lo tanto, tenía que preparar alguna cosita. Y entonces he preparado. Vamos a ver si sale lo que he preparado y responde a vuestras inquietudes. Y luego, cuando me canse ya de hablar, tendremos el coloquio donde podéis ya preguntar alguna cosita, ¿eh? Y hacerme las cosas más difíciles. Para empezar, yo diría poner un ejemplo, una escena mejor. Ahora es tiempo ya de quitar mantas de las camas, ¿no? Y entonces, al quitar la cama, pues normalmente pues la extendemos las 4 y la vamos plegando. Entonces, este primer momento de extender, vamos a poner ahí 4 personas, cada una que está en un punto de la manta, y todos hacen la misma fuerza. Estamos manteniendo la manta y la manta se mantiene perfectamente. Ya podemos empezar a doblar. Pero ¿qué pasa si algunos de los que están ahí la deja caer? No se puede doblar. O uno tira más que el otro, haciendo que el otro suelte. Pues lo mismo. Para que la cosa funcione, tiene que haber un equilibrio de fuerzas. Las 4. ¿Y estas 4 fuerzas cuáles son? A mi entender son, en primer lugar, los acuerdos de España y la Santa Sede y el convenio como desarrollo del acuerdo del año 99. La otra fuerza, la legislación, fundamentalmente LOCSE, LOE y LOCE y las que han ido saliendo, que todas prácticamente en lo que respecta a nosotros mantienen lo mismo. Hay otra punta de esa manta que está sostenida por la Administración Educativa de la Comunidad Valenciana. Nos falta la otra punta, que sería la Comisión Episcopal de Enseñanza. Son los 4 elementos que tendrían que estar, diríamos, coordinados para poder mantener esta manta bien extendida y bien para poder hacer todas las demás cosas que tengamos que hacer con ella. ¿Qué hace que la manta se mantenga? Que las fuerzas estén equilibradas. Que se respete un principio constitucional, es el principio de la jerarquía de la norma. Es decir, hay muchas leyes, desde la Constitución como tal, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, real de decretos, resoluciones, órdenes y tal, ¿no? Entonces hay una jerarquía en la que se dice que la tercera no puede ir en contra de la primera. ¿Y la primera cuál es? La primera es la Constitución. Y en plan de casi igualdad están los acuerdos internacionales. Por lo tanto, en la jerarquía de normas es la primera. Todas las demás tienen que respetar esa ley. Si no la respetan, son nulas de pleno derecho. Eso es lo que dicen los que entienden de estas cosas. Bien, una vez planteado así, hay otro criterio, que ya no es legal, sino un criterio, diríamos, de convivencia, que es el diálogo, el entenderse, el razonar, a llegar a acuerdos. Yo tiro, pero oye, no tires tanto, porque si tiras tanto se va a romper. Vamos a hacer cómo hacemos para que tú, sin tirar tanto, el diálogo. Y el diálogo es muy difícil. Creo que
en todas las cosas, y también aquí es muy difícil entre las fuerzas, estas 4 que he dicho, es muy difícil, porque algunos de estos que están ahí tirando de las puntas tienen la sartén por el mango, que digo yo, que dicen, tú puedes decir lo que quieras, si no estás de acuerdo, recurre. Se ha roto el diálogo. Bien, esto como preámbulo para encuadrar un poco lo que vamos a pensar esta tarde. Requisitos. Bueno, tampoco voy a hacer historia, pero creo que es conveniente también una palabrita solo sobre los, que yo sepa, primeros requisitos que se acordaron entre España y la Santa Sede en el año 50, en el Concordato. Allí se decía que los profesores de religión tenían que ser propuestos por el obispo, como igual que ahora, pero tenían que tener algunas condiciones, porque además el Estado los asimilaba como funcionarios. Entonces tenían que tener un examen de oposición teológico, o sea, doctrinal, un examen pedagógico didáctico, y con eso, una vez que el Estado, para entendernos, o el gobierno, aprobaba a esta persona en estos elementos, el obispo podía proponerlo o no. O sea, no podías exigir que te propusieran, sino que esos eran requisitos para que el obispo te propusiera. Naturalmente, el obispo entonces, como ahora, pues veía la calidad de la persona y todas estas cosas para decir, pues sí. O decir no, a pesar de que has ganado la oposición, a pesar de que has sacado buenísimas notas en la prueba, a ti no te propongo. Porque es competencia mía proponer o no. Algo parecido a lo que ocurre también hoy. Bien, esto que estaba así regulado, creo que solamente hubo una primera oposición, diríamos, el año 53. Y después ya se olvidaron de eso. Después ya no hubo ya más oposición ni nada. Con los acuerdos, naturalmente, se ha encargado ese tipo de acuerdo que había entre la propuesta o requisito para ser profesor de religión. Y por lo tanto, ahora lo que regula los requisitos es los acuerdos. Esa primera punta, vamos a ver qué fuerza tiene para mantener el equilibrio en la manta. El acuerdo entre España y la Santa Sede sobre enseñanza, sabéis que es del año 1979, inmediatamente después de aprobarse la Constitución. Por lo tanto, es un acuerdo constitucional. Si fuera antes, habría ahí sus más y sus menos, pero se hace. Y después, como desarrollo de ese acuerdo, en el punto del profesorado aparece el convenio del año 1993, referido a profesores de primaria. Se firma ese convenio, que es un convenio entre el Gobierno español y la Santa Sede. Por lo tanto, tiene el carácter, diríamos, internacional que tiene el mismo acuerdo. Políticamente se firma inmediatamente antes de las elecciones por el Gobierno socialista. Se firma que los profesores de primaria en 5 años tendrían proporcionalmente, cada año les subirían el sueldo y al cabo de los 5 años o 6 tendrían ya el mismo sueldo que los profesores de primaria. Esto no se hizo nada. No se hizo nada. Vino las elecciones, allí nadie movía un dedo, vino los del PP, tampoco movieron, porque no podían moverlo. Porque no podían, porque era un acuerdo internacional. Y hasta que no pasaron esos 5 o 6 años, no pudieron hacer un nuevo. 6 años.
eran 6 años, tenían que... Y entonces, nada más terminarse ese plazo, entonces cuando se hace un nuevo convenio, donde aquí ya entramos todos, profesores de religión de primaria y profesores de secundaria. Y entonces ahí ya se dicen los requisitos que han de tener. Bien, antes de llegar a los requisitos propiamente, enlazando un poco con lo antiguo, porque a veces conviene también para que tengamos un poco de sentido histórico también de las cosas, la regulación de primaria pues no se hace hasta el año 2000. O sea que eran gente que en un principio, como dice el acuerdo, eran personas que el obispo mandaba a un sitio donde el profesor de maestro o maestra no querían dar la clase de religión, entonces mandaban desde las delegaciones una persona, no un maestro, una persona, que podía ser maestro o podía ser un catequista o podía ser cualquier persona. Y se aceptaba. La remuneración, pues bueno, desde la conferencia episcopal había un apartado económico para agradecer el servicio que hacían estas personas, que hasta el año 2000 no llegan a ser realmente acogidas en el sistema. ¿Qué pasaba en secundaria? En secundaria, perdonad si me retrotrago a muchos años vividos, el obispo presentaba a los sacerdotes normalmente, hablo del año 63, porque eso es experiencia ya de una persona que ya tiene algunos años. Entonces el obispo presentaba el título de haber terminado los estudios sacerdotales y adelante. Y ahí éramos contratados administrativos. Nos contrataban por 12 horas a la semana. Y bueno, y después pasaba ya, si hacías más horas, había un plus. Os digo que cobré yo la primera vez por 20 horas de trabajo, 3.000 pesetas mensuales. Alguien pensará eso para aquel tiempo, no, para aquel tiempo era nada también. O sea, no se podía vivir con eso. Bueno, generalmente todos eran sacerdotes, porque había pocos institutos además. Yo que recuerdo en Valencia, pues había Luis Vives, San Vicente Ferrer, otro había por la playa, no sé qué, perdón, muy poquito. Uno en Játiva, después hicieron uno en Gandía, es decir, que había, entonces eran sacerdotes normalmente. Y entonces, bueno, era una gratificación que recibían, además de estar en una parroquia o lo que sea. Pero una vez que llega la Constitución, se quiere regular esto. Y entonces una orden del 82 señala ya los requisitos que han de tener los profesores de religión en secundaria. Y entre esos requisitos distinguen claramente los títulos eclesiásticos de los títulos civiles. Y eso mismo se recoge después en los convenios del 99, que recoge eso mismo. Por lo tanto, quiere decir que esto viene ya de lejos. Cabría hacer una pregunta. ¿Entonces ya existía el CAP? Pues sí, ya existía el CAP. Existía. Para profesores de religión, no, nunca han exigido el CAP. Para oposiciones a otras materias sí que exigían el CAP de entonces. Pero por una casualidad, no sé por qué, porque las cosas a veces vienen sin saber por dónde ni cómo, aquí en Valencia alguien consiguió que hubiese 5 personas que hiciesen el CAP. 2 años. Becados. Así como ahora hay que pagar para tenerlo, antes teníamos una beca. Y fuimos 5 sacerdotes, compañeros míos, todos de la misma promoción,
que estuvimos en el Luis Vives desde el año 63 haciendo el CAP. Y tenemos el CAP de profesor de religión. Esto anecdótico. Pero nunca se ha exigido el CAP, nunca. Bien, continuamos con el convenio, la otra manta, hemos dicho que es el... Pero antes de hablar de la otra, vamos a hablar del convenio, porque es importante hablar de él. El convenio, ante todo, es como he dicho antes, un tratado, diríamos, un acuerdo entre la España y la Santa Sede, de tal manera que está firmado por el Gobierno español, por el Ministro de Justicia y de Educación y por parte de la Iglesia, por el presidente de la Comisión Episcopal de los obispos, en permiso o anuencia o delegado de la Santa Sede. Por lo tanto, y esto está reconocido en todos los documentos y sentencias que ha habido, pues siempre se reconoce que el tratado es un tratado internacional y, por lo tanto, la misma categoría legal que el acuerdo. Bien, donde nos situamos en el acuerdo este convenio es en el artículo 3, que dice así. Bueno, antes quizá convendría decir lo que dice el Estado español, el convenio de acuerdo del 79. Dice en el artículo 3, en la enseñanza impartida por las personas, habla de religión, por las personas, que para cada año escolar sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que el ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza, y comunicará los nombres de los profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha enseñanza. ¿Veis? Aquí habla de personas y profesores. ¿Quién dice que una persona es competente? Los obispos. El acuerdo lo dice. Comunicará los nombres de los profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha enseñanza. Por lo tanto, deja el campo completamente abierto. El obispo es el que dice quién es competente y quién no. Y la autoridad académica o la administración tiene que aceptar las personas que le propone. Bien. Naturalmente que esto, al ser un campo tan abierto, después en el convenio que os he dicho antes del 99, voy a hablar directamente de él porque atañe ya a secundaria, a primaria también, pero también a secundaria, ahí se desarrolla, se reglamenta esta competencia. Y en la cláusula 4 de este convenio, del 99, dice así: serán consideradas competentes, recogen lo del acuerdo, aquellas que posean al menos, este al menos es muy importante, al menos una titulación académica igual o equivalente al correspondiente profesorado interino y además se encuentren en posesión de la DEI, posteriormente la DECA, y reúnan los demás requisitos derivados del artículo 3 del mencionado acuerdo, que es la misión, la idoneidad, diríamos, de tipo ya personal, ¿no? de evidencia religiosa. En la cláusula 5 dice, en régimen, se contratará en régimen laboral. O sea, así como antes, por ejemplo, los de secundaria éramos, porque yo ya empecé a ser profesor de secundaria en el año 70, éramos contratos administrativos. Ahora nos pasan a contratos laborales. Después se dice en la cláusula 7 que cualquier situación que se tenga que cambiar o discutir, se nombrará una comisión paritaria para tratar los asuntos que puedan surgir. Y la cláusula 9 dice el carácter de este convenio es carácter indefinido, es decir, para siempre.
mientras no se denuncie por los caminos legalmente que están previstos, o bien en la misma convenio, o bien de los tratados internacionales por el Convenio de Viena, que señala los momentos o criterios que se puede denunciar un tratado internacional. Por lo tanto, dice carácter indefinido, dice susceptible de revisión a iniciativa de cualquiera de las partes, previa notificación de 6 meses de antelación. Por lo tanto, está marcando el convenio el camino para cualquier tipo de modificación. Bien, es interesante tenerlo en cuenta esto, por lo que os decía antes, por el principio de jerarquía jurídica o legal de las leyes. Porque esto después es utilizado en sentencias por los tribunales superiores y tal, para muchas veces denegar, por ejemplo, la petición de varios profesores en varios tribunales de ser considerados funcionarios interinos. Y les han denegado, basándose precisamente en esto, porque son contratados laborales. Y esta norma está por encima de cualquier norma jurídica interna de España, en nuestro caso, que es lo que la pretensión de algunos profesores, aduciéndose a la ley del Estatuto Básico de los Profesores. Entonces quería allí decir que igual que aquellos interinos que a los 3 años pasan a ser tal, también nosotros queremos. Y no, ustedes no, porque ustedes son laborales. Eso está hecho solamente para los funcionarios interinos, porque el funcionario interino es aquel que está ocupando una plaza que no hay titular. Y ustedes no, son laborales. Por lo tanto, no se les puede asimilar a funcionario interino. Sí somos empleados públicos, por lo menos, pero funcionarios no. Por lo tanto, algo también que hay que tener en cuenta a la hora de ver la comparación que se hace entre los requisitos que nos piden a nosotros y los requisitos que piden a los funcionarios, porque son 2 situaciones diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Por muchas razones. Primera, por esta, porque somos laborales. Segunda, porque nuestra entrada, diríamos, en la administración como profesores depende de 2 fuerzas o de 2 autoridades. El civil que nos contrata y la Iglesia que propone. Y hay muchas más especialidades. Por ejemplo, ¿quién marca los libros de texto? ¿Quién marca los currículums? No lo marca el Estado, lo marca la Iglesia. Luego hay ahí una especificidad del profesor de religión en relación a otros profesores. Y esto puede ser bueno o puede ser malo, depende cómo se mire. Por lo tanto, cualquier modificación que veremos que hacen en relación al máster, que es el foco al cual ahora estamos mirando, que es un requisito que o bien desde la administración central o bien desde una administración autonómica quiere introducir, es una modificación sustancial de los requisitos. Tan sustanciales que dicen, si tú no tienes el máster de formación secundaria, no puedes dar clase de religión. O te tiran de la clase de religión, como pasó, creo que en Andalucía. Por lo tanto, es una modificación sustancial de los requisitos. Y la pregunta, ya que la planteo, es, ¿la comunidad autonómica puede ella modificar unos acuerdos internacionales? El principio de jerarquía es un principio, diríamos, recogido en la Constitución española. En su artículo 9.1 dice: las leyes del ordenamiento jurídico español y las restantes normas deben ajustarse al principio de jerarquía normativa.
que está en el artículo 9, después en el 96 y en el 103, insiste continuamente en esto. Por lo tanto, por el principio de jerarquía normativa, todas las demás normas deben ajustarse a la norma de mayor categoría, que además está recogida en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 6, ya se planteó una primera cosa de estas. O sea, que lo señala allí. Y reconocen además que el convenio tiene carácter internacional. En consecuencia, cualquier modificación a los requisitos señalados en el convenio no puede ser modificados por ninguna normativa de rango inferior, como es el caso de la LOE, que allí también ahora veremos cómo regula los requisitos y menos aún el máster para profesores de secundaria. La LOE, en su disposición adicional tercera, que recoge en definitiva lo que la EA segunda en la LOCSE viene a recoger prácticamente lo mismo, dice: los profesores que impartan la enseñanza de las religiones deberán cumplir los requisitos de titulación establecidos para las distintas enseñanzas reguladas en la presente ley. Por tanto, nos equipara, así como los establecidos en los acuerdos suscritos entre el Estado español y las diferentes confesiones religiosas. Este acuerdo es un batiburrillo. Si uno lo lee un poquitín con detenimiento, aquí hay contradicciones. Vamos a verlas. Lo veremos inmediatamente después para no ir saltando cosas. Bien, la LOE, que es donde se basan las autoridades académicas para exigir no solamente el CAP, diríamos, o el máster, sino también, incluso, yo diría, la capacitación valenciana. Es un requisito también, que no aparece en el acuerdo. La LOE, en su artículo 100.2, establece: para poder ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas de la presente ley, que se regulan ahí todas las enseñanzas, será necesario estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes y tener la formación pedagógica y didáctica que el Gobierno establezca para cada enseñanza. Aquí ya podemos ver alguna cosita. Para poder ejercer la enseñanza de las enseñanzas de la presente ley. En la presente ley, la enseñanza de religión aparece en una disposición adicional, que incluso no tiene categoría de ley orgánica, sino es ley normativa, ordinaria, como dice en la disposición adicional octava, creo que es, que allí señala qué artículos tienen categoría de ley orgánica y quiénes no. Después dice, estar en posesión de las titulaciones, en plural. El acuerdo dice el convenio, una titulación. Y tener la formación pedagógica y didáctica. Distingue entre titulación se refiere en la ley, maestro para primaria, licenciado, arquitecto y tal para secundaria. Titulación, es la titulación, que es la que corresponde, según el espíritu y letra de la ley. Y tener la formación pedagógica y didáctica como algo diferente.
Y añade que el gobierno establezca para cada enseñanza. Aquí está el cuidado de cuestión. Primero, la formación pedagógica y didáctica en su momento no era un título, era el CAP. O sea, no era un título, porque el título está claro que va referido al título básico, maestro o licenciado, según el nivel académico. Y lo otro es como un apéndice. Y señala que el gobierno establecerá para cada enseñanza esa formación didáctica y pedagógica. El convenio que hemos dicho antes, recuerdo que dice, hay que tener al menos una titulación, no habla de titulaciones, referida a la titulación básica para cada nivel. Al aplicar la LOE, la ley no puede realizar por el principio de jerarquía normativa algo que está en el convenio. El Gobierno, en el convenio de 1999, aún antes de la LOE, reguló, y esto puede sonar, la competencia didáctica y pedagógica de los profesores de religión católica, exigiendo el requisito de la DEI o DECA, que implica, entre otras materias, pedagogía y didáctica. ¿Por qué digo que el Gobierno ya reguló? Ya lo diré quizás después también al final. Porque al aceptar la titulación correspondiente y la DEI-DECA, que implicaba formación, está dando categoría civil a ese requisito. Porque eso no es un requisito de la Iglesia, es un requisito de los dos, del Estado, la Administración y de la Iglesia. Por lo tanto, al exigir la DEI-DECA, está reconociendo que hay formación didáctica y pedagógica ya. Casualmente, hoy, esta mañana, mirando un poco esto, he entrado en una sentencia del Tribunal Constitucional. No sé si recordáis, a raíz de un pleito que se estableció en Canarias, de una profesora que se le quitó la misio porque estaba casada no juntada con otro y tal, entonces el obispo le quitó la misio. Y al quitar la misio, naturalmente se quedó sin trabajo, entonces ya recurrió, hubo sentencias y al final llegó al Tribunal Constitucional. Y me llamó la atención que en los antecedentes el abogado del Estado precisamente saca esto, lo que he dicho, que la formación didáctica, lo dice con esas mismas palabras, y didáctica está reconocida en ese convenio, en la ley. Cosa que me ha chocado un poco. Porque diríamos ya antes de que existiera el máster, ya el Estado reconocía la formación didáctica y pedagógica. Aquí también habrá que ver de cara al futuro cómo puede reestructurarse la DEI-DECA para que efectivamente pueda tener y ver los cauces legales que hay, que es difícil, es difícil. Lo veremos enseguida también, para no ir adelantando cosas y tener un cierto orden en la exposición. Efectivamente, la LOE le da al Gobierno la facilidad, el poder de regular la formación didáctica y pedagógica. Efectivamente lo hace, el año 2008, con ese decreto que regula precisamente la formación pedagógica y didáctica que deben tener aquellos que quieren dedicarse a la enseñanza y señala las especialidades y todo eso. Lo vamos a ver también en concreto. Y allí, naturalmente, no aparece la asignatura de religión para nada. Entre las 44 especialidades que señala, no aparece la formación religiosa. Sí aparece
la historia y cultura, historia de las religiones o religiosa o algo de eso, una asignatura que se inventaron pero que después no se llevó a la práctica. Y también la alternativa a la religión, valores sociales y éticos, también aparece. Y la religión no aparece. Luego, si no está regulada, no se puede exigir. Creo que es eso que decía antes al principio, un poco el diálogo que debe mantener también esa manta o ahí que se mantenga en equilibrio, el diálogo. Ni tampoco regula al profesorado de religión. El profesorado de religión no aparece para nada. Aquello va dirigido a funcionarios, tanto de carrera como interinos, a funcionarios. No aparece para nada los de religión. Ahora, cuando comente un poco el decreto entraré quizá un poco más en eso. He dicho antes que la redacción de esa disposición adicional tercera llama la atención y voy a decir por qué. Además, comentándolo después, diciéndoselo a una persona entendida en estas cosas, dijo, es que muchas veces las leyes se hacen a tirones. Uno tira por aquí, el otro tira por allá, otro tira por allá, y al final sale la ley. Y voy a decir, y se lo explicaba, porque había caído un poco en la cuenta de ello. Decía en la disposición adicional, la vuelvo a releer porque a veces las palabras son importantes. Los profesores que impartan la enseñanza de las religiones, no estamos hablando de la religión católica, los incluye a todos, deberán cumplir los requisitos de titulación establecidos para distintas enseñanzas reguladas en la presente ley. Dice, y así como los establecidos en los acuerdos suscritos entre el Estado español y las distintas confesiones religiosas. A esto yo le hago las siguientes observaciones. Esta disposición sitúa a los acuerdos de España y la Santa Sede con todas las confesiones religiosas en un mismo rango legal. Los acuerdos con las confesiones religiosas son acuerdo del Estado o del Gobierno con una confesión religiosa, no con un Estado. Por lo tanto, el rango legal es muy diferente. El acuerdo de España con la Santa Sede es un rango internacional. El rango legal de los acuerdos de las confesiones religiosas es un rango de ley ordinaria, que les obliga como ley, pero que en cualquier momento la pueden derogar, cosa que no pueden hacer con los tratados internacionales. Después dice al final, y acuerdos con las demás confesiones religiosas. Son acuerdos que hayan realizado con las demás confesiones religiosas. Yo que sepa, el convenio internacional no es con la confesión católica, no. Es con la Santa Sede. El objeto es religioso, pero el acuerdo es internacional. No con la Iglesia Católica, con la Santa Sede. Por lo tanto, el rango otra vez está aquí hecho un lío esto. Y en tercer lugar, por el principio jerárquico que hemos dicho, norma jerárquica, en primer lugar, los requisitos tenía que haber dicho según los acuerdos.
No al final diciendo, estos son los requisitos y al final, según los acuerdos, ¿qué tal? No. Por lo tanto, es una disposición que... Por lo tanto, en la aplicación del principio de jerarquía normativa, el trato no puede ser igual para distintas situaciones que son diferentes. Por lo tanto, el trato de distintas religiones no puede ser el mismo que el trato que debe tener con la confesión católica. Por lo tanto, esta disposición adicional tercera infringe el criterio de jerarquía normativa, a mi entender. Perdonad que yo hablo y parece que esté a veces haciendo dogma, ¿no? Yo hablo de lo que he pensado yo, que puede ser acertado, no acertado, es discutible. Además, en la interpretación de las leyes, un mismo juez dice que es blanco y el otro lo mismo dice que es negro. O sea que, por favor, no toméis esto como dogmas o yo es el criterio mío, que yo expongo lo que pienso. Por lo tanto, debería ser el convenio el primer criterio para señalar los requisitos del profesor de religión, que además no aparece el máster ni el antiguo CAP. Y concluye diciendo, al no respetar lo convenido, el convenio, con el máster y todo esto, los requisitos de la administración son nulos de pleno derecho. Esto es una bomba que no tiene pólvora dentro, porque no, pero es mi criterio. Después hay un decreto del 2007 que recoge prácticamente los mismos requisitos que aparecen en la disposición adicional. Es decir, titulación exigible igual o equivalente a las demás materias, haber sido propuesto por la autoridad religiosa y haber obtenido la DEI o certificación equivalente, dice. Entramos de lleno ya en el decreto que regula las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en ESO y bachillerato y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. Es un real decreto, por lo tanto, que obliga a las administraciones, los reales decretos. Bien, ya el título ya nos da un poco la pista de qué va, ¿no? Habla de especialidades, de condiciones de formación ejercicio de la docencia en secundaria y establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. Ahí nosotros no entramos para nada. Habla de especialidades, cuerpos docentes, nosotros somos cuerpos docentes, somos trabajadores de la docencia, pero laborales. Y las especialidades vienen reseñadas en el anexo 1, donde de esas 44 que hay, no aparece ninguna de enseñanza de la religión, ni católica ni de las demás religiones, no aparece. Los profesores de religión tampoco pertenecen a ningún cuerpo, tampoco aparecemos. Por lo tanto, esta regulación no se incluye la enseñanza religiosa ni a su profesorado, que es laboral. Por lo tanto, diríamos que no estamos regulados, como decía la LOE, en ese y regulados por el gobierno, no estamos regulados. Y la conclusión es fácil. Si no estamos regulados, no se nos puede exigir. Pero es que, además, como veremos enseguida también, bueno, después lo digo, seguimos con el decreto este. En la introducción dice garantizar una enseñanza común de calidad impartida por el profesorado idóneo. Procede establecer las especialidades docentes. La idoneidad
¿quién la confiere? En nuestro caso. ¿La confiere el Estado, la Administración? ¿La confiere la Conferencia Episcopal? La idoneidad como formación académica. Distingamos también la competencia académica de la idoneidad, pero aquí habla de idóneo. La idoneidad la confiere la Conferencia Episcopal Española para los profesores de religión católica con la DECA. Competencia académica, no el gobierno. En el artículo 6 del Acuerdo del 79 dice: la jerarquía eclesiástica y los órganos del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán para que esa enseñanza y formación sean impartidas adecuadamente. Por lo tanto, de lo que he dicho antes, si el Estado acepta como requisito en el convenio la DECA o la DEI, está dándole categoría de requisito, de competencia académica, porque hay pedagogía y didáctica de la religión. ¿Cómo se puede ahora exigir otro título universitario basándose en un real decreto que no aparece para nada en la religión ni su profesorado? Dice, y establecer las especialidades. 44 solo, ni una religión. No se incluye la enseñanza de la religión. Cuerpo de funcionarios, dicho antes que no lo somos. Por lo tanto, ni en la introducción ni en el cuerpo del decreto aparecemos para nada. Es que además el decreto señala en determinadas enseñanzas. O sea, el decreto no dice en todas las enseñanzas de secundaria, dice en determinadas enseñanzas. Por lo tanto, no todas. Por lo tanto, pienso ya que el que ha hecho el decreto está excluyendo ya la religión. No quiere entrar ahí. La regulación del gobierno no es para todas las especialidades, solamente para aquellas que él determina. Si la religión no está determinada, no se puede hacer el máster. Que será un problema gordo, y ahora ya, que he dicho antes, sería un problema, ahora lo especifico un poco más, porque a la hora de, en la actualidad, de presentarse el problema del máster en distintas comunidades, pues se busca ver cómo se puede tener máster de religión, título universitario, lo que nos exige en definitiva la administración, ¿no? Tener un título de máster de formación de profesorado. Hay que tener en cuenta que el título de máster de profesorado es de especialidad. No hay ninguna especialidad de religión. Y el intento que se ha hecho desde alguna instancia es incluir en la especialidad de filosofía y enseñanza religiosa. Y esa propuesta que se ha hecho desde la comisión encargada de revisar todo eso, que si queréis lo especifico un poco después, quizá no hace falta, les han dicho que no, porque es un añadido que lleva a confusión y que no puede haber un máster de religión porque no está regulado. Entonces, para ser regulado tendría que hacer todo un proceso de presentar, o sea, que no es tan fácil también quedar con una facultad de decir, hagan ustedes el máster de religión, porque eso hay que ir, para que tenga el título universitario de máster, tiene que ir a la comisión correspondiente, de allí lo mandan después a un comité donde aparecen profesores, alumnos, se manda a las Cortes, se manda al Senado, se manda a la Comisión de Estado y todos esos después emiten un dictamen y ese dictamen es negativo porque no está contemplado en la normativa, no está contemplado en este decreto. Por lo tanto, no se puede aprobar, a no ser que el Gobierno tome carta en el asunto y haga posible
porque tiene la competencia para hacerlo, por lo que hemos leído antes, y lo que el Gobierno establezca para cada enseñanza. Pero aquí también nos encontramos con dificultades. La primera, el año 2014, que empieza esto. No podemos, sí, tiene usted razón, pero no podemos porque estamos en funciones, entonces no podemos tomar decisiones que se salgan de lo ordinario. Bueno. Después, ahora se han hecho gestiones desde la Conferencia Episcopal y tal, presentando sí, tal, cual, y nada. Es muy difícil, ¿eh? Y el Gobierno es político. ¿Le convendrá hacer la reforma para que aparezca un máster de formación religiosa? Nos encontraremos con las distintas confesiones religiosas a las que tampoco se exige el máster. Problema gordo. Dice, el informe del Consejo Escolar del Estado y de la Comisión Superior de Personal insta al Gobierno para corregir, actualizar, cuando ello sea preciso, los anexos del presente decreto. Pero, que digo, ahí no se ha avanzado nada. Sí que hay ciertas conversaciones, sí que hay, por parte de tanto de particulares como de sindicatos y de la Conferencia Episcopal, preguntas a las secretarías de universidades del Gobierno, otra secretaría de evaluación universitaria, y en todas ellas dicen que no se puede exigir para profesores de religión el máster en religión. Pero dejan abierta alguna de estas, pero las competencias las tienen las distintas comunidades en secundaria. Efectivamente, es un argumento que utilizará, como veremos enseguida, nuestra administración para decirnos lo que nos dice. Bueno, ya no entro más en este decreto porque aparece claramente que hay un artículo en este decreto, el artículo 8, que habla de docentes de otros cuerpos. Dice, tampoco entramos porque no somos cuerpos, tenedlo esto en cuenta. Dice, se concretarán en las normas por las que se determinen las especialidades por las que se determinen, de los cuerpos respectivos. No hace referencia a profesores de religión. Para la docencia de las especialidades de religión católica no se hace comentario de norma ninguna. Después, disposición transitoria cuarta. Equivalencia de la docencia impartida en la formación pedagógica y didáctica. Dice, en los niveles, esto es para reconocer el máster a aquellas personas que antes del año 2008-9 estuvieron enseñando a estos niveles durante 12 meses, o dos cursos, dice, o 12 meses, aunque sea discontinuo. A estas personas se les reconoce la equivalencia de máster. Y hay otra cosa que llama la atención. Dice, a quienes acrediten la disposición transitoria cuarta, dice, a quienes acrediten que antes del término del curso tal, en los niveles y enseñanzas, dice, cuyas especialidades docentes se regulan en este Real Decreto, se le reconocerá dicha docencia como equivalente. ¿Nos afecta a nosotros? No. No. Porque está claro, cuyas especialidades docentes se regulan en este decreto. La nuestra no está regulada, luego tienen pie para decir a ustedes no les reconocemos esos años como máster, porque la ley lo dice claramente.
Por lo tanto, una vez más, no se tiene en cuenta la regulación de la enseñanza de la religión. Ya que hablo de las equivalencias, en una transitoria octava de la LOE, en relación a la formación didáctica y pedagógica recogida en el artículo 100.2, dice, a efectos de la formación pedagógica y didáctica necesaria para impartir las clases de religión en la enseñanza secundaria podrían ser los títulos, etcétera, que tal, dice, estarán exceptuados de la exigencia de este título los maestros y los licenciados en pedagogía y psicopedagogía y quienes estén en posesión de licenciatura o titulación equivalente que incluya la formación pedagógica y didáctica, que es tu caso. Podemos concluir que en este Real Decreto no se exige el máster de profesorado de secundaria y bachillerato para la especialidad de religión católica. Por lo tanto, lo que no está regulado por el Gobierno no está. Si no existe, no se puede exigir. Entonces, uno se hace la pregunta, ¿y por qué el Gobierno no ha regulado la especialidad de religión? Se ha olvidado. Es difícil de entender. Cuando regula la alternativa, regula la historia y cultura de la religión, es algo parecido, no sé el título exacto, pero es eso. Y la religión católica no. Y que después del año 8 hasta nuestros días no ha habido una corrección de errores diciendo, nos olvidamos, tal, hay que incluir esa especialidad. Tampoco. Segundo, ¿por qué? Porque, a mi entender, el Gobierno no tiene competencia exclusiva para regular la enseñanza de la religión católica. El Gobierno está atado por el convenio. El acuerdo, en primer lugar, y el convenio. Por lo tanto, compete a las dos partes, el Estado y la Santa Sede. Cualquier modificación siguiendo los cauces reglamentarios, que es denuncia, seguir lo que esto de Viena dice que hay que seguir para denunciar, son los pasos que hay que dar. Tercero, digo, el Gobierno ya la reguló, por lo que he dicho antes de la ley de la DECA, que admitiendo la ley y la DECA como un requisito, el Gobierno, admitiéndolo, está admitiendo la regulación de pedagogía y didáctica de la religión. Por lo tanto, ya la reguló. Bueno, esto es lo que podía decir en relación a... En relación, el otro punto, ¿llevamos mucho tiempo o qué? Uy, es que hablando se pasa el tiempo, ¿eh? Oh, estaréis muy cansados también vosotros, ¿no? Yo no me doy cuenta, ¿eh? Señal de que no está usted cansado, sigue así. Bueno, he hablado de esa manta, dos que se mantienen. Vamos a ver de los otros dos, para que la manta se mantenga o se vaya. La otra es la administración educativa de aquí. Concretamente, el curso pasado, el mes de febrero o marzo, no sé, al mandar una sustitución, dijeron, no, podemos aceptar la sustitución porque no tienes el máster. Como que, sí, no, es que ahora piden el máster. Y así nos enteramos de que la administración educativa, muy diplomática, nos había anunciado a través de esa negativa que exigían el máster de religión. Eso que decía antes de ese diálogo que también que debe existir para que la manta se mantenga en su tal, pues nos enteramos así, por la denegación. Bueno, y entonces pedimos explicaciones
Dicen, sí, no, es que está en el artículo 102, dice que hay que tener la misma titulación y formación pedagógica y tal. Bueno, nos enteramos así. Si nunca se había pedido ni el CAP antiguo y ahora se nos pide el máster, ¿no? Nos quedamos todos así. Y, dada la situación, pues empezamos a ver un poco las cosas. Y entonces dijimos, mira, si vamos a mandar a la gente igual. Si no le admiten, que hagan un escrito pidiendo explicación de por qué la propuesta del obispo, del ordinario, no es admitida. Entonces las respuestas fueron por teléfono a las personas que habían hecho. No, es que tal, es que tal, no es que el director ha dicho, es que tal, ¿no? Solamente en un caso tenemos un escrito de la dirección de personal, dirección no, está la encargada del personal de la consellería, en la que dice que no por esta razón. Y además dice, el gobierno regulará, no sabe leer que el gobierno regulará, si no ha regulado, no. La cuestión es que hay un escrito explicando. Muy bien, a partir de eso, además coincidió que era una profesora que la habíamos propuesto abogada, encima. Y entonces dijo, no, esto hay que echarlo para adelante. Se hizo un escrito a la consellería, un primer escrito, aduciendo 10 o 12 folios, ahí se pasó, tratando de demostrar que... Y después de un mes, 2 meses, 3 meses, no recibió ninguna respuesta. Y entonces la persona se personó pidiendo explicación. Y la respuesta es, bueno, ni lo hemos leído ni lo vamos a leer. El que tiene la sartén por el mango. Y ahí estamos. Bueno, después ya tratamos de mover la cosa con escritos y tal. Bueno, y la situación actual es la que estamos moviéndonos para ver si se hace una denuncia o reclamación, o como llamarlo, un recurso en contra de esta exigencia. Y esta exigencia en nuestra comunidad, en un escrito del mes de marzo, no, febrero también de este año, un informe del secretario autonómico referido a los profesores de religión. Entonces, señala los requisitos que debe tener el profesor de religión, lo señala. Está buscando el documento y a prisa y corriendo no le puedo encontrar. Pero señala titulación para civiles, para titulación de civiles, de titulación civil. Titulación civil de licenciatura o grado, bachiller en teología, la DECA, la competencia académica y la propuesta del ordinario. Por lo tanto, añade 2 requisitos o 3 a los requisitos convenidos. El requisito de presentar a un bachiller. ¿Y esto por qué? Nos enteramos porque también una persona que fue con licenciatura civil y la DECA le exigieron el bachiller en teología que presentara. También nos quedamos, ¿cómo va a presentar? No, es que nos han dicho la funcionaria que hay que exigir ahora esto. Y después apareció ese informe en el que este señor, entre los requisitos, añadía que tenía que presentar bachiller en teología y la competencia académica, esto en valenciano, competencia de valenciano. Hicimos un escrito al secretario autonómico diciéndole que, a nuestro entender, había una confusión de requisitos, porque el bachiller no estaba regulado en ningún sitio, que tenía que estar, porque eso estaba ya comprendido en la DECA. En la DECA, para licenciados civiles, si no está el diplomado o baccalaureatus, que decían, también ayer ponían en latín y todo,
Si no está, no dan la beca. Por lo tanto, está. Y por lo tanto había una confusión y por lo tanto pedíamos que, además que no estaba regulado en el convenio, que diese las normas convenientes las direcciones territoriales para que no exigieran el bachillerato. No hemos tenido ninguna contestación, no sabemos qué nos han dicho, o sea, no han dicho nada. Que presenten un máster de lo que sea, aunque sea de química, aunque sea de biología, aunque sea de derecho, que tengan un máster. Esto es un fraude de ley, porque el máster implica especialidad, y la especialidad implica que es para eso, no para otra cosa. Por lo tanto, si tengo un máster en filosofía, no tengo un máster para enseñar religión. Dice, según la normativa actualmente vigente para los estudios de máster, cada universidad que oferta esta titulación determina cuáles son los requisitos de acceso, porque hay muchas universidades que no admiten licenciado en filosofía en teología, para tener un máster en religión. Primero, porque el máster no existe, y segunda, porque esta titulación básica no la admiten como para poder acceder a un máster de enseñanza. Bueno. ¿Qué opción se podría hacer? La opción que se podría hacer, a mi parecer, es no tocar el convenio de 1999, mantener la beca, pero darle a la beca un título universitario, como un máster. Para ello, ¿qué se podría hacer? Pues también en convenio entre Estado e Iglesia, Gobierno y Conferencia Episcopal, quizá aumentar los créditos que se tienen para el máster de las demás materias, que son 30, aquí son 18, me parece, ¿no? Aumentar los créditos y entonces buscar una equivalencia de la beca con el máster. Si esa equivalencia se consiguiera, entonces no habría problema, porque el convenio se mantendría sin tener que cambiar nada. Y la beca tendría la equivalencia de máster. Por lo tanto, con la beca se podría presentar a la exigencia del máster. Igual que el maestro puede, con su titulación de maestro, exigir equivalencia o que le dispensen del máster, pues de aquí igual. Sería lo más cómodo, lo más fácil. Oye, ¿qué pasará? Pues no lo sé. Ya veremos. De hecho, están la administración por exigir, bueno, y para terminar ya quizá esto, en la Comunidad Valenciana, ¿cómo se ha resuelto la cosa? Debido a que no había profesores con la máster de lo que sea suficientes para poder atender a los alumnos, les pedimos que, igual que ocurre en el valenciano, en el decreto del valenciano hay un artículo 5 que dice, bueno, aquellos profesores que no tengan la competencia en la enseñanza en valenciano y tal, pues pueden ser, debido a que los alumnos tienen derecho a que se les dé la clase, pueden dar la clase sin tener la competencia. Que se hiciera lo mismo con los que no tienen el máster que piden, cualquier máster. Y entonces se llegó a la conclusión siguiente, al menos para este curso. Primero teníamos que presentar un listado de profesores de la bolsa, entre comillas, aquí no tenemos bolsa, es el listado de profesores que quieren ser, profesores de religión. Un listado de aquellos que tienen la máster, y hay algunos que vienen con licenciatura en filosofía o en geografía e historia ya de hace años, y cuando terminaron sus estudios hicieron el CAP, que les equivale al máster. Estos lo tienen. Por lo tanto, se les admite. Y listado de aquellas personas que no tienen. ¿Para qué? Para que en cualquier
caso tengan preferencia los que tienen el máster a ocupar una sustitución que los que no tienen máster. Entonces ahí, pues, nosotros hacemos la propuesta, hacemos un escrito diciendo que no tenemos a gente con máster disponible. Eso se adjunta a los papeles que piden, a los documentos. Eso pasa al interventor, el interventor dice que adelante y entonces pasan 10, 15 o 20 días desde que se pidió la sustitución. Sustitución que no piden legalmente hasta pasados 10 días lectivos. Con lo cual quiere decir que nos hemos encontrado en situaciones de que institutos que ya desde el principio no tenían profesor, porque se jubiló el que estaba allí, y hasta el mes de febrero o marzo, no, perdón, antes de Navidad, del veintitantos de diciembre, no nos pidieron sustituirlos. Y estuvieron todo el trimestre sin profesor. Ahora, con este apaño, podemos proponer profesores, aunque no tengan ni la competencia en valenciano, ni el máster, un máster de secundaria. Y así estamos este año. El año que viene, ¿qué pasará? Supongo que seguirán lo mismo, porque no van a dejar a los alumnos sin clase, por una exigencia que está en entredicho. Bueno, ya creo que os he cansado bastante. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que era lo que toca, pues es un tiempo de coloquio, de diálogo. Ya antes Paz quería decir alguna cosa. Bueno, pues no sé si la seguirá diciendo, pero en cualquier caso hay un micrófono que tiene Sergio y quien quiera hablar, pues levanta la mano y así pues le escuchamos. Gracias. A ver, yo no sé cuántos sois aquí, alumnos de primero, segundo, tercero, que hacéis la especialidad de enseñanza religiosa escolar. Pero no quería, bueno, pues con todo lo que ha dicho Paco, alarmaros porque la situación no es tan complicada. Quiero decir, nosotros con buen criterio, ahí está Vicente, que estuvimos ahí, pues intentando elaborar el currículum de la especialidad de enseñanza religiosa escolar, lo mandamos a la conferencia episcopal, nos lo aprobaron y tal. Hemos, bueno, pues confeccionado el currículum para que sea equivalente a la DECA. Entonces termináis la licenciatura, bueno, la licenciatura no, el grado con la especialidad de ciencia religiosa y tenéis los créditos suficientes para obtener la DECA. Yo llamé a la conferencia episcopal y me comentaron que la DECA, aunque exijan en algunas comunidades, no en todas de momento, lo del máster, la DECA era suficiente en un principio, pero que aunque no lo fuera, se iba a exigir siempre, siempre. Entonces, aunque tengáis el máster y tengáis el grado, tenéis que hacer el trámite para obtener la DECA de la conferencia episcopal. Entonces, aquí salís con el grado en ciencias religiosas y con la DECA, si lo tramitáis. Por esa parte está claro. Ahora, yo sí que le he comentado a Paco cuando ha dicho nosotros no somos iguales que el resto de profesorado. Y vale, de acuerdo en algún aspecto, pero debemos de serlo y debemos de intentar tener la misma titulación o más. Y eso nos da seguridad y eso nos da garantías de que esto funciona. Entonces, a ver, yo os digo lo del máster. Lo del máster que exigen es máster en humanidades. Hay especialidades de historia también, de historia, puedes coger historia de las religiones y después hacer las prácticas con un tutor, que eso es lo que más cuenta. Y podéis hacer las prácticas con el tutor, profesor de religión de institutos. Nosotros nos apuntamos, algunos que queremos, nos apuntamos todos los años para tener alumnado de máster y vienen a hacer las prácticas con nosotros en los institutos. Yo creo que sería muy bueno que hubieran alumnos que vinieran a hacer prácticas de la universidad pública, que vinieran a hacer las prácticas con los profesores de religión. Es una forma de normalizar todo esto y que, bueno, pues sea una garantía de que
estamos ahí y somos igual de competentes y tenemos las mismas titulaciones y más, ¿vale? Y no pasa nada. O sea, yo no tengo miedo. Es igual que ahora que se está exigiendo la competencia lingüística. Ahí no aparece en lo que tú comentas. Pero, claro, a ver, hay muchos pueblos que están hablando en valenciano y las clases se tienen que dar en valenciano. A mí me parece muy bien que la asignatura de religión dé las clases en valenciano, porque estamos en Valencia. Entonces, donde se dé, ¿vale? Donde se exija y que tú estés preparado para darlas y que tengas esa competencia. Si tuviéramos la de inglés también. Quiero decir, todo está muy bien que se nos equipare al resto del profesorado. Yo siempre aplaudo eso. Completamente de acuerdo en que cuanto más mejor, mejor. Es decir, que si exige el máster, que haya máster de religión. No lo hay. Si no lo hay, no se puede exigir. Otra cosa es que queramos ser iguales. De acuerdo completamente contigo, pero iguales en todo, también en esto, pero en todo. No porque no seamos en todo, no vamos a ser iguales en esto, me parece muy bien, pero que se pongan los caminos para poder tener el máster de religión católica, que no existe. No se puede exigir lo que no existe. Estamos ahí. Yo no digo que no deba existir un máster de, ojalá hubiese, y doctorado, y todas las tú quieras ponerle. Pero no se puede exigir algo que no existe. Y la lucha es esa. No es que no queramos que tengan máster los de profesores de religión, ojalá lo tengan, de religión, porque los másters son de especialidad. Y lo que vamos a luchar, y creo que se va a luchar, es para que haya un máster de especialidad y que no se haga fraude de ley exigiendo algo que no existe. Y eso no lo digo yo. Lo dice esa consulta que se hizo al Ministerio, a ver si la tengo por aquí, que es un informe que se envió desde la Secretaría de Estado de Educación a la Conferencia Episcopal Española, dice al final, indica la LOE 100.2 que el Estado regulará, ¿no? Indica que el Gobierno regulará la formación pedagógica y didáctica que es necesaria para poder impartir las diferentes enseñanzas, y ello incluye la enseñanza de la religión católica. Dice, en tanto no se produzca esa regulación normativa, la ausencia de norma aplicable al caso concreto no puede suponer la exigencia como requisito previo para la impartición de esta docencia, de un máster de profesorado de religión, según el decreto este. No contempla la especialidad de religión católica. Aquí no estamos discutiendo si es conveniente o no tener ese título, más de 5 y 6 títulos, cuanto más mejor. Lo que estamos discutiendo es esta exigencia que se hace, que creemos que no tiene sentido. Entonces, te leo el final. Dice, desde la Secretaría General de Universidades, esto es del 21 de marzo del 17. Desde la Secretaría General de Universidades entendemos que la exigencia de un requisito de imposible cumplimiento al profesorado de religión hace nulo de pleno derecho cualquier acto de la Administración en el que se esgrima tal requisito. Por ejemplo, la exclusión de bolsas de trabajo. Se excluye porque no tienes eso. Luego te da trabajo porque no tienes eso. A su vez, si como consecuencia de ello los alumnos no pudieran recibir su clase de religión, se estaría conculcando la libertad ideológica y religiosa de los alumnos, y ello podría llevar a un proceso judicial ante el orden contencioso administrativo, basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, un procedimiento de amparo ante el Tribunal Constitucional. O sea, yo estoy de acuerdo en que cuanto más mejor,
pero vamos a ver si él puede exigir o no. No que no se haga. Y he dicho que una solución sería esa, es decir, darle a la DECA más categoría, diríamos, didáctica y pedagógica, y eso que el Estado lo convalidara como equivalente a el máster. Y para no tocar nada, mantener la DECA. Porque exigir el máster sería modificar el convenio. Y el convenio no se puede modificar por una de las partes. Ahora, si los dos están de acuerdo en modificarlo y en lugar de decir DECA, diga máster, y DECA, idoneidad, son conceptos diferentes. Bien, yo quería decir dos cosas. Dime. Una, si en la situación actual la Conferencia Episcopal sigue exigiendo el máster, estamos en que no va a recurrir ¿En todas... primaria me has dicho? A ver, no entiendo. O sea, que si la Conferencia Episcopal ha contestado diciendo que la Administración valenciana tiene derecho a exigir este máster, entiendo que no se va a recurrir desde la Comisión de Enseñanza el que la gente que esté en la bolsa lo tenga o no lo tenga. Es un criterio de la Junta, de la Comisión, que puede ser discutible como el mío y cualquier otro, o sea, no tiene más trascendencia. Pero a efectos prácticos, ¿en qué se traduce? Práctico esto? Ninguno. O sea, ¿esto quiere decir que la gente que no tenga el máster podrá trabajar o no? En la Comunidad Valenciana, si Sí. no tienes el máster en secundaria, de momento puedes trabajar, de momento este año, el año que viene, ¿qué? O sea, es un requisito que ellos ponen para ser contratado. Entonces, si no lo tienes, no te contratan. ¿Es a efectos prácticos hablo? A no ser que hagan excepción como este año. Bien, entonces la segunda parte es, en caso de querer obtener este máster en secundaria, los graduados o licenciados en ciencias religiosas nos encontramos con un problema. Y es que el máster de secundaria que ofrece, por ejemplo, la Universidad Pública en Humanidades, yo he ido con el expediente que nosotros tenemos y con los créditos cursados y me dicen que no lo podemos cursar. Solamente podemos cursar, tal como están configurados estos estudios, solamente podríamos cursar un máster en filosofía. Igual que he ido a la Católica y me han dicho lo mismo. El máster de Humanidades que ofrece la Católica, para los licenciados o graduados en ciencias religiosas nos faltan créditos, por ejemplo, de historia que no tenemos suficientes, cosa que no pasa con los licenciados en teología, que sí los tienen. Entonces, claro, nos vemos muy limitados a la hora de hacer un máster, incluso acabando la licenciatura, porque el único que podemos cursar, según me han dicho, es el de filosofía. Y esto me lo han dicho en el rectorado, ni siquiera lo he solicitado administrativamente. Vale. En la Católica ni eso, porque en la Católica te dicen que te vayas a cursar a la universidad los créditos de historia que te faltan para poder acudir allí y luego hacer un máster en humanidades. Bien, Entonces, eso lo decía yo antes, que algunas universidades no aceptan que se pueda hacer el máster de secundaria con título de licenciado en teología o bachiller en teología. No lo aceptan. ¿Por qué? Porque el reglamento es el que es. Y ahora, permíteme que hay una consulta precisamente sobre eso para que añadan a ese título de filosofía y enseñanza de la religiosa. A esa consulta, tengo aquí, a la Universidad de... ¿De dónde la hace? Perdón. Dice, el Consejo de Universidades ha remitido a Unibasc la solicitud de modificación del plan de estudios ya verificado de este título oficial de filosofía. Dicha solicitud se presenta al amparo de los establecidos reales decretos respecto del procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados. Es decir, se trataría de modificar los planes de estudio que ya están regulados. Añadir al de filosofía, religión, especialidad religión. Y la evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por un comité de evaluación formado por expertos
nacionales e internacionales del ámbito académico, estudiantes y, en su caso, profesionales. Los miembros del comité han sido seleccionados y nombrados según el procedimiento que se recoge en la web de la agencia. Con respecto a esas modificaciones se considera lo siguiente. Descripción del cambio. Se procede a presentar esta modificación que consiste en la incorporación de la especialidad de enseñanza religiosa escolar en el plan de estudios previsto en la memoria previamente verificada de máster universitario de formación del profesorado de educación secundaria obligatoria y la impartición del máster en las modalidades semipresencial y a distancia. Estas dos cosas dicen que de eso nada. Ha de ser presencial. Considerando primero, dice, el acceso a los profesores mencionados anteriormente está regulado tanto por la ley orgánica tal por la que se publica un acuerdo del Consejo de Ministros por Real Decreto, dado que tal regulación es una barrera de acceso al ejercicio de una profesión, será inválido e ilegal cualquier requisito adicional que se exija que no tenga respaldo legal alguno. Es decir, que hacer ese añadido de enseñanza religiosa escolar no tiene respaldo legal ninguno. Segundo, según la anterior normativa, al convocar plazas de profesorado para las enseñanzas sobre las que se versa este informe, se deberá indicar la especialidad de cada plaza, debiendo elegirse entre una de las especialidades establecidas en el catálogo cerrado establecido en este Real Decreto y en sus anexos. Por lo tanto, no hay otras especialidades, hay que ceñirse a las que hay. En esa lista cerrada se mencionan las especialidades y la asignación de las materias que podrán impartir el profesorado que consiga la plaza asociada a dicha especialidad. Y para acceder a dicha especialidad se deberá haber cursado dicha especialidad en el máster habilitante para el ejercicio de la profesión de profesor o profesora. Las comunidades autónomas no podrán crear ninguna especialidad adicional, salvo en los casos que tengan que lengua cooficial. Tercero, la denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el apartado anterior deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilite y en ningún caso podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales. Es decir, el máster en secundaria es para tal cosa, que eso está regulado también en unas letras que dice D, E, no sé qué, y F me parece, y entonces tiene que aparecer la especialidad, que sirve para eso y no para otra cosa. Si yo te digo especialidad para formación física, educación física en el bachillerato, no estoy especializado para la religión, ni filosofía, ni matemáticas. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya la referencia expresa a los profesores de las profesiones de profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato sin que dicho título cumpla las condiciones establecidas en este acuerdo o en esta orden. Dice, la Universidad de Deusto ha propuesto a Unibasc la modificación de su título Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Idiomas, con el objetivo de incorporar la especialidad denominada Enseñanza Religiosa Escolar. En la justificación de la modificación se señala que la Conferencia Episcopal Española les ha pedido el diseño de la especialidad porque algunas comunidades autónomas lo exigen para impartir religión. Resultando, dado que la especialidad de enseñanza religiosa escolar no está dentro del catálogo cerrado
de especialidades del Real Decreto, no resulta posible su aprobación. No aprueban que aparezca en el máster de filosofía una coletilla de enseñanza religiosa escolar. Segundo, partiendo de que en las plazas convocadas para el acceso al profesorado designa la especialidad y que ésta nunca puede ser enseñanza religiosa escolar, en ningún caso podrá ser obligatorio, desde el punto de vista legal, cursar un máster con una especialidad con esta denominación o semejante para acceder al ejercicio de profesor o profesora de religión. Está cerrado. Tercero, dado que la especialidad aparece incorporada en la denominación oficial del título, si se aceptase la creación de la especialidad, se generaría una confusión en la denominación de la titulación, puesto que al incluir la especialidad se da a entender que resulta necesaria su superación para la impartición de la asignatura de religión, cuando no es así. Efectivamente, el resto de especialidades del máster son necesarias para impartir las asignaturas o materias que se asignan a cada una de ellas, por lo que podría llevar a pensar que lo mismo resulta con la especialidad enseñanza religiosa escolar, lo que no es en absoluto así. Por tal razón, aplicando el artículo 2 de la Resolución 17 de diciembre de 2007, el Consejo de Universidades no puede verificar en un caso el título. Por eso decía yo, lo decía antes de conocer este escrito, que para no cambiar la DECA, que sí está aceptada por el Gobierno como requisito, es buscar mayor contenido a la DECA. La DECA, igual que el título de bachiller, se busca equivalencia a grado, hay que buscar equivalencia a. Eso tiene que hacer el Estado, claro, siguiendo los trámites que corresponda. O sea que la batalla está ahí. Sí, pero yo no hablaba de la denominación del máster. Yo hablaba en concreto de los estudios de ciencias religiosas. A ver, perdona, no te acerques tanto, es que no. A ver, ¿así me oye? Tampoco. ¿Así? Ya habla de los estudios en ciencias religiosas. Yo hablo en concreto de los estudios en ciencias religiosas. Ya. Los estudios ahora mismo equivalen a un grado. Sí. Y con ese grado, en teoría, podríamos acceder a un máster si quisiéramos hacerlo, ya que lo pide la Administración. Cualquier máster, en teoría, se supone que con ese grado podríamos hacer un máster en humanidades, en lo que fuera. Sí, podría ser. Podría ser, pero yo me he encontrado con la dificultad en el rectorado de la Universidad de Valencia. Y muchas, no admiten. Y en la pública, ¿qué? Solamente admiten, como los másteres los tienes que hacer conforme a los créditos cursados en el grado, en la Universidad Pública de Valencia solamente admiten que podamos hacer un grado en filosofía, no en humanidades, porque no tenemos suficientes créditos ni en historia, ni en literatura, etcétera, etcétera. Y en la Universidad Católica ni eso, porque en la Universidad Católica el máster de humanidades que ofrece hacen falta más créditos de historia que no tenemos. O sea, no sé si se entiende la pregunta. Entonces, el grado en ciencias religiosas también no nos facilita el acceso a un máster en caso de poderlo hacer. Claro. Como el grado de teología, tampoco, no lo admite. Sí, el grado de teología sí que tiene suficientes créditos, por ejemplo, de historia, para hacer un máster en humanidades. El de ciencias religiosas no. No tenemos suficientes créditos de historia. Es que la pública no admiten el bachillerato en teología para acceder al máster de profesor. Pero si convalidas el grado, sí. Si convalidas el grado civil, sí. Si lo convalidan, claro. A ver, pero se puede convalidar, pero el problema es que no te dejan acceder a un máster, o sea, te dejan acceder al máster de acuerdo a los créditos cursados en el grado. Bueno, si digo eso ya cada universidad a la hora de equiparar o de convalidar o de hacer es autónoma, siempre que se respete la ley, claro. Me vais a permitir que yo le haga algunas preguntas
concretas, a ver si Quiero hay... decir una cosita. Vale, vale, vale. A ver, yo creo que para no liar más la cosa, ¿qué es lo que se tendría que hacer este año cuando uno termina? Porque o está en curso y para el año que viene está en primero, segundo, ¿vale? En el grado en ciencias religiosas. Yo pienso que ahora lo más práctico es hacer un grado, o sea, hacer un máster en filosofía. Lo que pasa que, a ver, el máster, tal y como está planteado, es una parte muy general y teórica sobre pedagogía, y después lo que realmente es más específico son las prácticas, y las prácticas sí que se pueden hacer con los profesores de religión y te firma como tutor el profesor de religión y están 2 meses haciendo prácticas con el profesor de religión. O sea, la especialidad sí que la tenemos. Yo creo que sería muchísimo más fácil el que añadieran a la lista de especialidades la especialidad de religión. ¿Quién la añade? A ver, y si no, es una parte general de pedagogía y didáctica, que eso sirve para todos, y después es la parte práctica con el profesor de religión. Y estaría bien que, vuelvo a decir, que en los centros vinieran alumnos que están estudiando el máster y que vienen a nuestras clases y nosotros somos los profesores, tutores, y de cara a la Universidad de Valencia también. Entonces sería una forma de normalizar eso, aunque lo hagas, a ver, de una forma un poco provisional, que por otro lado estéis trabajando para que esto se normalice de otra manera y haya una especialidad o haya más créditos en la DECA o lo que sea. Eso es alma. Yo digo, a efectos prácticos, una persona que está estudiando o que sale, que sepa qué es lo que tiene que hacer cuando termine el grado. Y yo, desde mi punto de vista, lo más práctico es eso, es hacer el grado en filosofía, o sea, el máster en filosofía, y después coger la especialidad de religión, o sea, con un tutor, profesor de religión, ¿vale? Que sí que hay tutores, porque nosotros todos los años un grupo de profesores que estamos impartiendo clases en los institutos, nos presentamos voluntarios como tutores para que vengan a las clases. Aunque te paguen, da lo mismo. Es decir, estamos a 2 niveles, Maripat, estamos a 2 niveles. Un nivel es el que estás marcando tú y otro el nivel legal. Es decir, todo lo que dices tú, ¿cómo se casa legalmente? Lo práctico, diríamos lo práctico, que es acachar la cabeza. ¿Cuál es? Que cualquier bachiller en teología, si puede hacer el máster de filosofía, que lo haga. Porque la exigencia que están haciendo aquí no es el máster de especialidad de religión, sino piden el máster de formación de secundaria. Eso es lo más práctico. Que todo lo que hagáis vosotros aquí en la facultad es a nivel, perdón la expresión, privado, diríamos. Es decir, no tiene un reconocimiento en el Real Decreto. Por lo tanto, no puedes exigir desde la situación actual que añadan una especialidad ahí. Si no está esa especialidad, no te la pueden dar en ningún sitio. ¿Comprendes? Bien, vamos a ver. Está claro que estamos en 2 niveles distintos y que hay un problema de entendimiento, de orden legal, de fondo. Pero también hay un problema práctico, que es el que estáis planteando de cara a quienes realizan los estudios y saber exactamente qué es lo que pueden hacer para poder obtener una posible plaza de trabajo como profesor de religión. Entonces, parece ser vía práctica, no vía legal. Luego entramos en la vía legal. Vía práctica, agachar la cabeza significa hacer un máster de secundaria, ¿no? Sí, sí. Porque si no, no va a ser posible encontrar esa... Bien. Entonces, según está diciendo Alicia, solamente entiendo que lo que tú quieres decir es que con el título de grado en ciencias religiosas, convalidado, es decir, el bachillerato
bachillerato más el cuarto curso, ¿no?, convalidado como grado, no se admite para máster, salvo en filosofía. ¿Correcto? Bien. Pasaría lo mismo, pero ahora pregunto yo, si fuera más el máster, es decir, licenciatura en ciencias religiosas. Incluido el máster. Es decir, Vale, el problema sí. es que Las los horas, másteres... sí. Ya lo entiendo. Es decir, el problema son las horas que se tenga de historia. El problema o son las los horas créditos Vale, cursados está claro, entre el grado y la Muy licenciatura. bien, vale, perfecto. Entonces, habría que tirar por filosofía. Y hay un problema, y es que la Conferencia Episcopal como tal creo que no puede presentar recurso porque no tiene una personalidad jurídica o algo de eso. Es decir, que sí, los obispos sí que pueden hacerlo. A nivel de obispado sí que se puede hacer. Y es lo que están estudiando aquí los obispos de la Comunidad Valenciana. Están estudiando el caso. Por eso esa consulta que hizo el obispo de Segorbe, como él es diríamos, de los obispos de aquí de la comunidad, el que está especializado, diríamos, o encargado de los asuntos de enseñanza. Y si nosotros tenemos alguna fuerza, es precisamente basándonos en eso, en el principio de jerarquía normativa. Sí. Bien, eso entiendo yo que quiere decir que en principio una vía de recurso legal no está cerrada por parte a título personal del obispo, por ejemplo, el arzobispado de Valencia. Pues se está estudiando. Vale. Bueno, pues muchas gracias también por vuestra atención. Sois buenos discípulos y buenos maestros, las dos cosas. Gracias a vosotros. Espera. A despedirnos, pues, y sobre todo agradecerte, Paco, ¿no?, que desde el principio que te solicitamos para estar hoy con nosotros, tu disponibilidad ha sido total. Y agradecer compartir con nosotros este... Porque sois muy buenas personas. No. Así funcionamos, ¿eh? Y nada, y gracias por compartir este minucioso itinerario recorrido desde la experiencia, ¿no?, también. Así que muchas gracias y supongo que también es una puerta abierta que si seguís ese diálogo sí que lo seguís manteniendo, ¿no?, aunque mientras se van haciendo los másteres pertinentes se puede ir cubriendo las plazas con ese acuerdo verbal que tenéis, ¿no?, Consellería y Comisión de Enseñanza. Muy bien. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches y seguiremos trabajando a ver si efectivamente conseguimos el objetivo de que los requisitos para poder ser profesor de secundaria en religión pues estén claros y la manta se pueda mantener efectivamente en la tensión adecuada. Buenas noches.